Sos profesor universitario y traductor al inglés. Contanos esa etapa de tu vida. Bueno, yo en realidad, mi ideal era estudiar arquitectura. Me encantaba arquitectura. Y empecé ambas carreras. Pero cuando vi que la arquitectura se complicaba por el lado de matemáticas, me reduje a mi profesorado universitario en la Escuela de Lenguas de Córdoba, cosa que yo amaba hacer, porque amo el idioma, amo los idiomas en general, ¿no? Sí. Y bueno, hice el profesorado que en esa facultad, a diferencia de otros profesorados secundarios, duraba 5 años, era larga, con muchas materias, con materias bastante específicas y profundas, que van en profundidad. Luego hizo el traductorado, y bueno, y con el tiempo después hice un doctorado en lenguas modernas especializado en inglés, pero eso ya lo hice acá en la Universidad de El Salvador. Mira qué bien. Sí. Bien. ¿Y seguís dando clase? No. Sí, sigo dando clases, siempre hay que despuntar el inicio. Entonces tengo una fundación muy querida, que es la Fundación Octubre, que estuvo a cargo de la edición de mi última novela, que es La Fiamma. Sí. Y bueno, por amor a esa institución que me ha recibido siempre de brazos abiertos, yo sigo dando algunas clases como profesor consulto en el Instituto Octubre. Hablemos de tus premios, para después hablar de los libros o como quieras. ¿Cuál de todos tus libros son tus favoritos y por qué? Bueno, todos, son todos hijos, así que cada uno ha seguido su propio camino, han nacido tienen distintos orígenes, momentos, lugares, altura de mi vida. Todos tienen algo que yo quiero profundamente, por eso es que se corporizaron como libros, ¿no? ¿Y cuál en todo caso te costó más trabajo? Me costó más trabajo, qué difícil decirlo. Bueno, la poesía es una cosa que no da trabajo, da placer, da dolor, pero no se puede hablar de un parto de un real, trabajo, ¿no? Sí. Es una cosa muy de uno, muy íntimo. Claro. Es un diálogo como con uno mismo, ¿no? No un monólogo, ¿no? Un diálogo con sí mismo, ¿no? Y después, bueno, yo tengo un gran interés que es la historia me fascina. Una de las materias que vi durante 10 años en la facultad en UADE, Universidad Argentina de la Empresa, en el traductorado, es justamente historia de Occidente. Pero porque me fascina la historia y porque hacer una especie de novela con trasfondo histórico me gusta mucho. Y te pide una investigación, profundizar en un tema, y luego hacer que tus personajes se muevan, ¿sí?, en ese escenario, el cual es historia recreada, ¿no? Y que tenga vida propia. Y que tenga vida, supuestamente que tenga vida propia. La novela que más satisfacciones me dio es esta, que se llama Ceniza de Orquídeas, que el origen realmente es, o la génesis es, estudiando en el posgrado a Eugene O'Neill, el dramaturgo, premio Nobel, el más grande dramaturgo americano, descubro que había pasado un año en Argentina. En la cátedra, cuando digo que este genio había pasado un año en Argentina a los 22 años, digo, bueno, nadie pasa por la vida así nomás a los 22 años, un año entero en Argentina. Entonces después averiguo que eso había sido entre 1910 y 1911. Entonces me volví al pasado de Argentina, 1910, 1911, y me encontré con una Argentina maravillosa que estaba maquillada para ser la reina del Plata y el primer centenario, y festejando el centenario, y él llega y se inserta. Nunca termina de insertarse
en la pequeña burguesía ni en la clase media. Se queda un poco en lo que se llama the waterfront, es decir, frente al puerto, cerca del puerto, y se relaciona con gente del puerto y se relaciona con un mundo que más estaba relacionado con empleados de embajadas, de consulados, marineros y prostitutas. Y de ahí parte una especie de investigación que yo hago a ver qué hizo en ese año y encuentro unas cosas maravillosas que después, en estos últimos 10 años, una serie de otros escritores han ido descubriendo y escarbando y sacando. Claro. Pero en realidad creo que en ese momento, en el momento en que yo lanzo la novela, que es en el 2000, no había tanta información y entonces eso me costó bastante investigación. ¿No? ¿Y qué otro libro rescatarías? Si bien todos tienen un valor. Bueno, y otro, mira, hay dos libros ahí, las dos novelas, Algo en el aire y La fiamma. En Algo en el aire, yo no, por alguna razón que todavía no la tengo clara, no me atrevía a tocar temas de mi ciudad o de mi lugar natal. Y entonces en Algo en el aire finalmente entre tres historias y las entretejí, hice como una trama bastante cerrada. Sí. Y es una novela que está escrita en un tono entre cínico y socarrón. Se puede leer desde afuera como un folletín, es una novela folletinesca, incluso ¿viste? Hasta la foto de tapa tiene una cosa como de folletín, pero que en realidad debe leerse o puede leerse entre líneas, y si se lee entre líneas mucha gente va descubriendo cosas muy que hacen a la esencia de la idiosincrasia del noroeste argentino. Mira, es interesante, muy interesante. Y la otra en realidad es una historia de familia. Yo tenía un tío abuelo que era director de ópera y director de orquesta sinfónica, de una trayectoria muy destacada en el Teatro Colón, más o menos entre 1913 y 1930 y pico, y fallece asesinado por un miembro de su propia orquesta en 1934 en el Teatro Municipal de Río de Janeiro. Entonces esto, que era una historia secreta de familia y donde nadie abría la boca, especialmente mi abuela, que era la que sabía o conocía mejor la historia, ella murió a los 100 años. Bueno, ponele a los 98, me da unos papeles de mi abuelo escritos en el año 49, 50, donde me dice, mira, esta es la historia que empezó a escribir tu abuelo, que era primo hermano del asesinado y con quien habían sido muy, muy compañeros. Entonces dice, a ver si la terminas de contar vos. Ese fue el desafío. Entonces yo, bueno, cambiando algunos nombres y algunas cosas, porque había muchos elementos y miembros de la familia vivos, cambiando algunas cosas pude armar y rearmé toda la historia. Y bueno, salió esa fiamma vida de ópera. ¿Qué pasa? Que está armada, la estructura es como si fuera una ópera. Tiene una obertura, tiene un epílogo, y cada 2 o 3 capítulos hay un acto. Entonces, de actos. Sí. Bueno, fue una idea y salió muy linda. Tiene fotos incluso de los protagonistas, que son mi propia familia, y que a mí me daba en principio mucha vergüenza, digamos. Me causaba cierto escozo esto de ventilar y decir, bueno, ¿cómo? El mismo familiar, pero yo me alejé totalmente y pude lograr. Creo que en realidad el personaje principal, Franco, más que el Franco Pablo Antonio que murió asesinado, es una construcción de este otro Pablo Antonio, pero claro, realmente hay cosas muy interesantes para... Y sí, porque entretejiste tanto la vida real como... Y hay algo de fantasía también. Claro, pero siempre basada en términos de una realidad que tiene que ver con la programación del Teatro Colón y otros teatros del mundo, porque Pablo Antonio en 1924, por ejemplo, hizo la temporada más brillante que se recuerda de ópera en Australia, para lo cual contó con una figura que era una especie de los chalchaleros que estaban siempre despidiéndose. Bueno, era la soprano más importante del mundo, que en esa época ya estaba grande y hacía como óperas con función de despedida. Se llamaba Nelly Melba. Entonces la Copa Melba es tal cual, es la inspiradora de la Copa Melba, porque era una
cantante lírica, obviamente lírica, Sí. una soprano que había devenido en más gruesa de lo que se suponía fuese una cantante para la época. Entonces Escoffier, el famoso chef que en esa época estaba en el Savoy y en el Ritz, después pasa recién a París, pero que estaba en el Savoy de Londres, le crea una copa que, si bien era un postre dietético. Entonces eran duraznos pocheados con salsa de durazno y helado de crema, se la servían en una especie de, no sé, ponerle, no es que ponerle, sino que realmente era, se la presentaban sobre unos cisnes de hielo, y esto era la copa. Que también inventa unas tostadas que se llaman las tostadas Melba. Y hay toda una historia, todo esto lo cuento acá porque está muy trenzada la vida de él con esta historia de Australia, ¿no? Y decime, hablando de la ópera y demás, ¿te gusta la música? Sí, me encanta. ¿Qué te gusta de la música? Ópera. ¿Ópera solamente? No. La música en general. Yo siempre soy un amante de todo lo que sea música, especialmente la música vocal. Me gusta la música más vocal en general, más que la música instrumental. La voz humana para mí, la voz y la palabra, sí, para mí son esenciales. Es verdad. Sí. Nos dice quiénes somos y qué es lo que pretendemos, ¿no? Sí. Es verdad. ¿Y qué escritores actuales admiras? Bueno, dar nombres es siempre una cosa un poco especial, porque leo todo lo que cae a mis manos, de manera tal que entonces no te puedo hablar de un autor en particular, sino de autores, o de libros de autores, o de obras de autores que me gustan en particular. Sí. Todas las cuentistas americanas me fascinan. Todos los escritores del sur americano me encantan. Y después de bastante cavilar, he llegado a la conclusión que es porque cuentan una visión del sur de América que tiene una atmósfera muy cargada, muy especial, que se relaciona también con esta atmósfera cargada y especial que tiene el norte de Argentina. Entonces, creo que no creo equivocarme si te digo que hacen espejo en el sentido de la densidad de atmósfera, de la riqueza de personajes, de la peculiaridad de los personajes, de esa cosa casi entre tragedia y grotesco que tienen ellos y que también tenemos nosotros. Lo tragigrotesco, no sé si existe la palabra, es un poco mi invento mío, pero es el grotesco con todas sus exageraciones, con todas sus, digamos, caricaturas, y la tragedia que subyace, ¿no? Ese sentido de lo trágico. Y también la importancia que uno le asigna a la recepción, a cómo acepta a alguien un destino impuesto. Si hay algo como un destino impuesto, ¿hay un destino impuesto? Si esto existe, cómo esta persona o estas personas, gente, acepta sin protestar, sin rebelarse. Es así. ¿Cómo es así? Por eso me interesa mucho la defensa del género. Y crear un poco de resistencia. Crear resistencia, ¿no? Es verdad. Y ahí volvemos o regresamos a los griegos, ¿no? Que los griegos hablaban del mito del eterno retorno, de la vida que era cíclica, pero a la vez teníamos libertad, pero teníamos también que aceptar un destino impuesto por los dioses. Claro, ahí el concepto de el horror más la piedad inspiran o logran o resultan en belleza, ¿no? Sí. Horror más piedad igual belleza, o igual a una apreciación que tiene que ver con este principio bien básico. Sí, interesante. Todos mis personajes son personajes creíbles y capaces de conmocionar desde un ángulo u otro. Yo creo que pueden ser por ahí no tan profundos, pero no fácilmente olvidables. Esto lo digo como poniéndome, ¿no? Cocarda, pero porque están creados con mucho amor. Claro. Están creados desde el amor.
te escucho hablar y parece como si vivieran, como si estuvieran acá entre nosotros. Bueno, justamente, si te cuento otra anécdota, yo sabía, de todas mis novelas, yo jamás hago un plan. Ajá. Trabajo sin un plan. Sí. Trabajo con una historia y trabajo con un título. Primero surge siempre el título. Si no tengo un título no puedo empezar. Así que primero tengo el título. Por ahí varía, puede variar, puede sufrir algún cambio. Por lo general parto de un título, claro, y parto de un numen que yo sé cómo es, pero que no sé del todo cómo va a terminar. Claro. La única excepción fue La Fiamma, mi última novela, que sabía que Franco terminaba asesinado por un miembro social. Y cuando tenía toda la novela lista, yo tenía que escribir el final de la novela y no había forma de que me siente escribir nada. Entonces yo fui consultando con distintos amigos, escritores y gente pensante, y me dijeron, bueno, todos coincidieron en lo siguiente, que no era muy difícil de ver. ¿Cómo vas a querer asesinar a tu propio hijo? Es decir, que vos lo creaste. ¿Cómo ahora vas a escribir sobre su muerte? Es fácil que te suceda. Es decir, no es raro que te suceda. No es que me sucedió, me costó mucho ponerle, hacer que realmente la escena del asesinato tuviese. Ya lo creo. Sí. Da como para